Hola, bueno, continuamos con otra clase más del taller de conservación cerámica. Vamos a continuar con la caracterización de los estilos, perdón, de los bienes cerámicos en este caso, del noroeste argentino. En esta primera diapositiva vamos a ver una pequeña ubicación geográfica, ¿sí? De lo que vamos a entender del territorio, de distribución de los bienes que vamos a ver y en algunos casos, bueno, van a exceder los límites nacionales del actual territorio argentino y del otro lado hay un gráfico más o menos de la distribución temporal, ¿sí? Vamos a ver que casi 800 años antes de Cristo, ¿sí? Aparecen las primeras cerámicas y algunas de estas cerámicas son todas de pueblos originarios, ¿sí? Denominadas prehispánicas, en algunos casos continúan hasta ya finalizada la conquista y los primeros años de la colonia. Bueno, yo en la clase les había agrupado, ¿sí? Estos estilos cerámicos del NOA en lo que yo entiendo como grupos, ¿sí? Que tienen cierta familiaridad, tanto en las formas, ¿sí? Como en las decoraciones, en los tipos de cocción y demás. Así vamos a ver que para el primer grupo, que yo denominaba las primeras cerámicas, ¿sí? Bueno, la primera cerámica del noroeste, ustedes ya saben que son las cerámicas de la tradición San Francisco, que se ubican en el este de los actuales territorios de la provincia de Jujuy y Salta, ¿sí? En las zonas de yungas, ¿sí? Más húmedas y no a gran altitud. Si alguien quiere profundizar sobre la cerámica San Francisco, les recomiendo que lea a Gabriela Ortiz, ¿sí? La cerámica San Francisco fue caracterizada, identificada por Dougherty y luego, bueno, fue más estudiado todos los sitios de la tradición San Francisco, la cultura y demás por Gabriela Ortiz. Bueno, hay un predominio, bueno, Dougherty clasifica en dos grupos, ¿sí? En la cerámica pulida, ¿sí? Y en el San Francisco ordinario. Y dentro de lo que es la cerámica pulida, ¿sí? Hay un predominio de decoración por incisión y por modelado. Van a ver formas ahí en la diapositiva que les van a ser recurrentes para varios de estos primeros estilos del noroeste argentino, ¿sí? Como ven, es la aplicación de incisiones, de motivos geométricos, de puntos, de acanaladuras, ¿sí? Vasos, pucos, escudillas, ollitas subglobulares, pipas. Una característica que tiene la tradición San Francisco es que si se va a querer representar, ¿sí? Una figura humana o antropomorfa, se la representa a través del agregado de arcilla o el modelado, ¿sí? No directamente en la pared de la pieza por medio del dibujo o la incisión, ¿sí? Por la pintura o la incisión. No se dibuja el ser, el rostro, la persona, sino de que se modela. Bueno, hay pipas como las que ven ahí, son comunes para todo el noroeste argentino, pero bueno, la particularidad que tienen las pipas San Francisco es las representaciones faciales que tienen en la cánula de la pipa, ¿sí? Luego, bueno, vamos a tener ya bajando, ¿sí? Lo que es la tradición tafí. En un primer momento, ¿sí? No estaba muy en claro, tafí era definido más que nada por su patrón arquitectónico y por la lapidaria, ¿sí? Por el trabajo en piedra.
hasta que una vez que se continuó trabajando y profundizando los estudios, sí se pudo agrupar las características de determinados bienes para identificarlos como una tradición o como un grupo, un grupo de vasijas que comparten un saber hacer, ¿sí? O un saber faire, como dice Lucas Pereira Domingorena. Beatriz Cremonte es quien la define en la década ya finales de los 80. Está representado por cántaros, ollas globulares, subglobulares, cuencos, escudillas, jarros, jarras y vasos. El grupo de ollas son ollas de gran tamaño que tienen esas bases convexas, irregulares. Entonces en los sitios, cuando se las encuentra, se encuentran dentro de los sitios de habitación, no son urnas, ¿sí? Se encuentran dentro de los sitios, de los espacios domésticos, y como tienen esa base irregular, las personas cavaban, ¿sí? En el suelo de los sitios y las enterraban, ¿sí? Estaban fijadas mediante esa técnica. Se encuentran por supuesto, en el Valle del Tafí, en Amaicha, en parte de los valles calchaquíes, ¿sí? Santa María, Cafayate, y también hacia la Puna, en la Puna catamarqueña, en Laguna Blanca, en Antofagasta, se encuentran estas cerámicas. La característica que tienen estas grandes ollas globulares es que casi, no tienen pulido, y casi no presentan ningún tratamiento de superficie, salvo en los cuellos, en donde puede haber representaciones de rostros, ¿sí? Por las técnicas de pastillaje, ¿sí? Agregado de pasta e incisiones, ¿sí? Para hacer los ojos con rebordes y demás. Luego, están otras manifestaciones que podrían ser vasijas efigies, ¿sí? Representaciones humanas o de animales, como yo les decía, es algo muy característico de estas primeras cerámicas, ¿sí? Representar animales o personas por el modelado, ¿sí? De la pieza. El vaso o la botella tiene forma de persona o de animal. Esa sería más o menos, la vajilla de servicio, las jarras, los pucos tienen sí ya una pasta fina, pulida, y las decoraciones se logran por incisión. Dentro de este grupo también tendríamos lo que se conoce como la cerámica candelaria o tradición candelaria, que para algunos autores, Heredia es quien la define, ¿sí? En su tesis doctoral, creo, en la década del 70, identifica toda una serie de fases y demás para Candelaria, como la tradición San Francisco y Tafí. Candelaria tiene perdura en el tiempo, ¿sí? Por muchos años, ¿sí? Miles de años, aparecen antes de Cristo y se prolongan en el tiempo, casi hasta finalizado el primer milenio después de Cristo, y algunas formas, ¿sí? Puede ser que hayan continuado aún más. Candelaria tiene el repertorio, ¿sí? De todas las fases candelarias están totalmente presentes en lo que es el área pedemontana de la provincia de Tucumán y el este de la provincia de Catamarca. Pero hay piezas, ¿sí? Que las podemos encontrar hacia la zona de valles mesotermales hasta la Puna, ¿sí? Como muchas de estas vasijas efigies, ¿sí? Como pueden ver, estas representaciones de personas, ¿sí? Modeladas, en donde vemos una ausencia casi de decoración en el cuerpo de la pieza, ¿sí? Se aplica el modelado para definir el rostro, y ese pastillaje, ¿sí? Que es esa técnica de agregar arcilla por sobre ya la forma definida de la pieza, y la decoración se aplica sobre
sobre ese reborde, sobre ese agregado de arcilla. Esa es la mayor característica de la cerámica candelaria y que la comparte, ¿sí?, con Tafí en cómo se decoran esos rostros en los cuellos de las grandes vasijas. Algunos dicen que la cerámica candelaria está en estas vasijas efigies antropomorfas o zoomorfas, está emulando o es el mismo fenómeno que se ve en Candelaria, sino que hacia el este y con ausencia de pintura, digamos, manteniendo aspectos de la tradición candelaria, pero representando estas vasijas efigies como las de Condorhuasi tricolor. Una de las formas características de Candelaria es la vasija calciforme, que es esa vasija que tiene esa forma, que se llama calciforme porque decían que parecía una bota. Hoy en día, ¿sí?, la podemos asociar mucho, ¿sí?, a una calabaza, ¿sí?, a la calabaza común y corriente, esa que tiene las líneas verdes, ¿sí?, que se cree que es una de las primeras especies domesticadas en esta región, así que bueno, probablemente puede ser que vaya por ahí. Estas vasijas calciformes, como les decían, son una de las formas de Candelaria que tienen una larga perduración en el tiempo, llegando hasta casi momentos de la conquista. Hay algunos investigadores que proponen que esas vasijas calciformes estaban diseñadas para llevar colgadas, ¿sí?, como un morral. Entonces era un bolso de cerámica, por así decirlo, un morral de cerámica en el que transportaban bebidas, ¿sí?, y alimentos durante los traslados, las poblaciones. Dentro de este grupo de las primeras cerámicas tendríamos la fase Río Diablo de Condorhuasi, ¿sí?, en donde quizá no es la fase de Condorhuasi más conocida, ¿sí?, es esta que está en su mayoría son, bueno, como también eran las anteriores que vimos, de la tradición San Francisco, de Tafí, de Candelaria. Río Diablo también hay un predominio de vasijas reductoras y de cocción reductora, colores grises, marrones o negruzcos, ¿sí? Hay decoración por medio de incisión o acanalado, ¿sí?, pero las formas más comunes de Condorhuasi y Río Diablo es el de vaso jarra o de botella, de botellón modelado, así como las anteriores, ¿sí? Había representaciones a través de modelado de formas antropomorfas o zoomorfas. Condorhuasi y Río Diablo nos va a devolver, ¿sí?, unas representaciones fitomorfas, ¿sí? El aspecto general de la vasija, salvo algunos casos, pero la mayoría va a representar o nos va a algún aspecto de alguna cucurbita, del zapallo, ¿sí?, del zapallo tradicional o de alguna especie vegetal. Son características también las decoraciones a través de rombos o triángulos rellenos por puntos, ¿sí?, o por incisiones en el interior. La pasta de Condorhuasi y Río Diablo es bastante gruesa, ¿sí?, es algo que la va a diferenciar de otros estilos que vamos a ver más adelante, como Siena de Saugil, ¿sí?, y que las asemeja a estos grupos de cerámica que vimos de la tradición San Francisco, de Tafí, de Candelaria y Río Diablo de la cerámica Condorhuasi.